Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de este video damos inicio a la programación que ha sido diseñada para ser abordada en este cuarto periodo. Ya con esta temática daremos por finalizada la programación que fue contemplada para el año 2020. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar el desempeño, explicar cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. Es decir, en este tema vamos a hablar específicamente acerca de la tabla periódica, cómo los elementos químicos que están dentro de esta tabla periódica están organizados. Este material de trabajo con el que vamos a estar analizando esta temática tan interesante fue tomada de Aulas Sin Fronteras del Ministerio de Educación Nacional y fue adaptado a las condiciones del contexto de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Para poder desarrollar esta guía de trabajo durante todo el cuarto periodo van a requerir obviamente de esta guía que ustedes recibieron en formato impreso y también pueden disponer de ella en formato digital a todo color a través del blog institucional, a través de la plataforma Edmodo y también por medio del grupo de WhatsApp en donde yo les comparto toda esta información. De igual forma requerirán del diario de campo de Ciencias Naturales, de lápices colores. Dicho lo anterior, entonces, iniciamos con la organización de los elementos químicos dentro de la tabla periódica. Esos elementos que están ubicados en la tabla periódica, aquí les presento la tabla para que ya pues se vayan familiarizando. Esta es la tabla periódica. Pueden observar a ustedes que esa tabla está conformada por unos cuadros, ¿cierto? Y que dentro de cada uno de estos cuadros aparecen unas letras, ¿verdad? Generalmente dos, en algunos elementos solamente aparece una, como en este caso, pero en la mayoría aparecen dos letras. ¿De dónde vienen esas letras? ¿Por qué están ubicados de esa forma y no de otra? Bueno, todas estas inquietudes espero puedan ser despejadas con el abordaje de esta temática. Bien, dicho lo anterior, entonces nos vamos a la actividad que aquí nos están planteando, con la que iniciamos, y es observar atentamente un video. Y en el diario de campo de Ciencias Naturales, cada uno de ustedes van a tomar apuntes de las ideas más importantes sobre la organización de la tabla periódica. Se les sugiere que cuando ustedes estén tomando esos apuntes y estén haciendo las anotaciones en el diario de campo, tengan en cuenta la palabra clave cómo, es decir, cómo están organizados los elementos de la tabla periódica, cómo son los elementos de la tabla periódica, cómo podría distribuirlos. O sea, que la palabra cómo sea la que le permita a cada uno de ustedes plantearse preguntas y que ustedes pues puedan o traten de dar una respuesta a ese interrogante. Bien, entonces vamos a ver el video. El video aquí está. Hola, hoy hablaremos sobre la organización de los elementos en la tabla periódica y su clasificación. A los elementos de la tabla periódica los reconocemos y diferenciamos por su nombre y símbolo. Estos a su vez se agrupan según su número atómico, que como ya sabemos, es la cantidad de protones y electrones que hay en un átomo dentro de cada uno de los 118 elementos. Dicha agrupación se realiza de tres maneras. La primera es por grupos o columnas de elementos, es decir, está organizada de manera vertical, ya que estos tienen propiedades físicas y químicas muy parecidas. La segunda está organizada por filas o periodos, es decir, de manera horizontal, porque estos elementos muestran tendencias donde las propiedades varían ligeramente. Y la tercera se divide en 4 bloques según el orbital que están ocupando los electrones más externos. Los elementos se clasifican en 3 grupos: los metales, los no metales y los metaloides. A partir de sí presentan o no ciertas características. Así en los metales, estas características están totalmente presentes. En los no metales están ausentes. Y los metaloides comparten características de ambos, es decir, de los metales y de los no metales.
Ahora hablemos de cada grupo o familia. Los grupos de la tabla periódica se designan con los números romanos del 1 al 8. Se encuentran divididos en subgrupos A y B. Los números romanos representan la valencia de cada grupo. Estos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa más externa o nivel de valencia, por lo que presentan propiedades químicas similares. Empecemos ahora con el grupo A. Grupo 1A son los metales alcalinos, que contienen al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. El hidrógeno no forma parte del grupo porque es un gas. La palabra alcalino procede del árabe álcalis, que significa ceniza, haciendo referencia a los compuestos del sodio y del potasio. Grupo 2A son los metales alcalino-térreos, donde se encuentran el berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario y radio. Los metales alcalino-térreos no fueron identificados como elementos simples hasta principios del siglo XIX por Sir Humphry Davy, quien los obtuvo mediante electrólisis. Grupo 3A son los térreos, o también llamados familia del boro. En este grupo están el boro, el aluminio, galio, indio y talio. Se les suele llamar térreos porque forman parte importante de los elementos que se encuentran en la Tierra, sobre todo el aluminio. Grupo 4A son los llamados familia del carbono. Este grupo está formado por el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Grupo 5A, nitrogenoides o familia del nitrógeno. Este grupo lo forman el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Una característica importante de este grupo es que son muy reactivos a alta temperatura. Grupo 6A, familia del oxígeno. En este grupo se encuentran el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Grupo 7A, halógenos. En esta familia se encuentra el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. La palabra halógeno proviene del griego, que quiere decir formador de sales, en referencia a la facilidad que tienen estos elementos para unirse con el sodio y formar sales como el cloruro de sodio. Grupo 8A, los llamados gases nobles o inertes. Estos contienen al helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora veamos el grupo B, llamados también elementos de transición. Se llaman así porque son elementos que poseen electrones externos ubicados en los orbitales D, donde hay 10 columnas, D1 a D10, que corresponden a los electrones posibles del 1 al 10 en el subnivel D. Estos elementos se ubican en la parte central de la tabla periódica, en el bloque D, es decir, entre los grupos 2A y 3A. Todos son metales sólidos, a excepción del mercurio, que este es un metal líquido. Los elementos de transición tienen unas características que los hacen diferentes a los otros grupos, como por ejemplo, son metales de un alto punto de fusión, tienen varios estados de oxidación y generalmente forman compuestos coloreados. El hierro y el titanio son elementos de transición más abundantes en nuestro planeta. Terminamos con los grupos. Ahora hablemos de los períodos o filas. Los períodos o filas horizontales de la tabla periódica. Estos representan los niveles de energía que tiene cada átomo. Los períodos se designan con los números arábigos del 1 al 7, donde cada uno de estos indica la iniciación de un nivel de energía. La tabla periódica moderna consta de 7 períodos. Período 1. Comprende solo 2 elementos, hidrógeno y helio. Son los 2 elementos gaseosos más ligeros que se encuentran en la naturaleza. Este período indica que el átomo posee electrones de un solo nivel de energía. Período 2. En este período hay 8 elementos que son litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Este período indica que el átomo posee electrones en 2 niveles de energía. Período 3. Este consta también de 8 elementos que son sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre,
cloro y argón. Este periodo indica que el átomo posee electrones en 3 niveles de energía. Periodo 4. En este hay 18 elementos que van desde el potasio hasta el criptón. Este periodo indica que el átomo posee electrones en 4 niveles de energía. Periodo 5. Este, al igual que el anterior, está formado también por 18 elementos que van del rubidio al xenón. Este periodo indica que el átomo posee electrones distribuidos en 5 niveles de energía. Periodo 6. En este, al igual que el siguiente, consta de 32 elementos que van desde el cesio hasta el radón e indica que el átomo posee electrones distribuidos en 6 niveles de energía. Y por último, el periodo 7. Este consta también de 32 elementos que van del francio hasta el ununoctio, donde se indica que el átomo posee electrones distribuidos en 7 niveles de energía. Por último, hablemos de la organización por bloques. Como dijimos anteriormente, son 4 bloques clasificados de la siguiente manera. Bloque S. En este orbital se permiten 2 electrones y aquí hay 2 elementos en cada nivel. Bloque P. El orbital permite 6 electrones y en este hay 6 elementos en cada nivel. Bloque D. En este bloque el orbital nos permite 10 electrones y hay también 10 elementos en cada nivel. Y por último está el bloque F, que este bloque el orbital nos permite 14 electrones y hay también 14 elementos en cada nivel. Podemos concluir que la organización de la tabla periódica es fundamental, debido a que de una forma muy ordenada nos permite conocer los elementos que comparten características físicas y químicas. Nos ayuda a ubicar fácilmente los elementos por nivel de energía que contienen, así como por su comportamiento, sus propiedades, entre muchos otros conocimientos acerca de los elementos que conforman nuestro universo. Bueno, luego de ver este video, ahora entonces procedemos a seguir mirando qué es lo que nos están planteando en la guía. Entonces, la siguiente actividad es, van a completar este mapa conceptual que tienen aquí con la ayuda de la información que obtuvieron del video. Van a tener en cuenta los conceptos sobre la organización de la tabla periódica y los aportes de clase que en este video se les están brindando. ¿Oyeron? Entonces, de acuerdo con esta información tan valiosa en donde les explicaron la importancia de lo que es la tabla periódica, cómo está organizada esa tabla periódica, esas filas, cómo son llamadas, además de filas, cómo están organizados esos elementos en la tabla periódica, y así, de esa forma, y teniendo en cuenta la información brindada en el video, van a completar cada uno de estos recuadros que están en blanco dentro de este mapa conceptual. Luego del anterior, dice que es un concurso, digamos que lo hemos denominado concurso, se denomina arme y ubique su elemento. Les piden que completen esta tabla con base en los números atómicos. Ya ustedes saben que los números atómicos se representan con la letra Z, registrados y sus símbolos químicos. Van a establecer la relación o el patrón que existe entre los grupos, entre el periodo y la capa de valencia. Es decir, por ejemplo, aquí para el carbono, este es el carbono, ¿cierto? Su número atómico es 6. Entonces, aquí, ¿qué hacen ustedes? Aquí escriben la configuración electrónica que estuvimos estudiando en el tercer periodo. 1s2, 2s2, 2p2. De acuerdo con esto, ¿en qué periodo está ubicado el carbono? Está ubicado en el periodo 2. ¿Cuál es la capa de valencia? Es decir, ¿cuáles son los electrones que están en el último nivel de energía? Los escribes aquí. ¿Y a qué grupo pertenece? Bueno, la configuración electrónica también te puede brindar o te puede indicar a qué grupo pertenece ese elemento. Esta misma dinámica la vas a hacer con cada uno de estos elementos que aquí te están presentando: sodio, aluminio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio y bario. Luego de ello te dicen que estos elementos que te están indicando aquí en la tabla 5, dice, a partir de la información de la tabla 5 vas a ubicar esos elementos en este modelo de tabla periódica. Es decir, de acuerdo con la ubicación que tú dijiste, de acuerdo con el periodo y al grupo que le corresponde a cada uno de estos elementos, tú los vas a ubicar aquí en la tabla periódica. Por ejemplo, el calcio. El calcio, supóngase que viene aquí.
porque él pertenece al periodo 2 y vamos a suponer que pertenece al grupo, ¿qué será? 6A de la tabla periódica, entonces él vendría ubicado aquí. De esa forma tú vas a ubicar cada uno de estos elementos. Luego te preguntan lo siguiente: identifica el patrón que presenta la organización de los elementos en la tabla periódica según su configuración electrónica. ¿Cuál va dónde? Es decir, aquí lo que te tratan de preguntar es cuál es la relación que hay entre configuración electrónica y tabla periódica. ¿Por qué razón la configuración electrónica permite ubicar los elementos en la tabla periódica? Entonces, esa relación es la que tú vas a encontrar y la explicación la vas a dar aquí. Luego, dice las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Vas a leer atentamente el siguiente texto y vas a subrayar las ideas principales acerca de qué son y cómo están organizados los grupos de elementos en la tabla periódica. Entonces haces la lectura, que es la lectura número 6, y se denomina grupos o familias. Entonces me voy a permitir leerla. Dice: la tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente según su número atómico. Recuerda que se representa con una Z mayúscula. Los elementos se disponen en filas horizontales, que son llamadas periodos, y en columnas denominadas grupos o familias. Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números romanos del 1 hasta el 8. Se encuentran divididos en los subgrupos A y B, es decir, que hay la familia A y la familia B. El número romano representa la valencia del grupo. Los grupos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa más externa o nivel de valencia, por lo que presentan propiedades químicas similares. Entonces, ¿cuáles son los grupos? Los grupos son estas columnas, de arriba hacia abajo. Si cada una de estas columnas representa un grupo hasta llegar acá. Les decían en ese párrafo, por ejemplo, todos los elementos que están en la columna 1, que corresponde al grupo 1A de la tabla periódica, ¿qué tienen en común estos elementos? Que la configuración electrónica de todos estos elementos va a terminar en S1. Toda la configuración electrónica de cada uno de estos elementos termina en S1. Ahora, ¿qué ocurre con los elementos que están en esta segunda columna, que recibe el nombre de grupo 2A? Todos estos elementos, su configuración electrónica va a terminar en S2. Y así sucesivamente en cada una de estas columnas, los elementos que pertenecen a un mismo grupo o columna, la configuración electrónica va a terminar igual. Por esa razón, ellos comparten propiedades químicas similares. ¿Oyeron? Bien. El primer grupo, grupo 1A, también conocido como metales alcalinos, son estos que están aquí, por donde les estoy indicando con la flechita. Este es el grupo 1A, también denominado metales alcalinos. Se caracterizan por presentar un electrón en su capa más externa. Por eso les decía que la configuración electrónica de todos estos elementos terminan en S1. Un electrón es el que está en S1. Son blandos y su color es blanco-plata. Tienen baja densidad, bajos puntos de fusión y ebullición. Son buenos conductores del calor y la electricidad y reaccionan rápidamente al exponerlos al aire. Su gran reactividad química se debe a su gran tamaño y su estructura electrónica. Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza. Cuando forman compuestos, pierden su único electrón de valencia. Los compuestos de estos elementos son empleados en la elaboración de jabones y limpiadores y para la fabricación de medicamentos. Miren qué importantes son todos estos elementos. Vamos al grupo 2A, también conocidos como metales alcalinotérreos. Son más duros que los del primer grupo y tienen las mismas propiedades metálicas, pero presentan mayor densidad y puntos de fusión y ebullición más elevados. Cuando forman compuestos pierden sus dos electrones de valencia. Su reactividad aumenta a medida que aumenta su tamaño. Del calcio hacia abajo reaccionan con el agua a temperatura ambiente. Se oxidan rápidamente con el aire. Dentro de las aplicaciones de este grupo está el magnesio, que se emplea en la fabricación de bombillas fotográficas. El calcio, el bario y el radio son de gran aplicación en la medicina. El calcio en la fabricación de yeso, el bario en la radiografía de las vías digestivas y el radio en tratamientos de radioterapia. Son todos estos elementos.
grupo 2A o alcalino-térreos. Ahora nos vamos con el grupo 3A, que son estos elementos que están aquí, desde el boro aquí, todos estos. Dice, también llamada familia del boro. Se llama familia del boro porque el primer elemento con el que inicia este grupo es el boro. El boro es el único metaloide de este grupo, es duro y frágil. Los otros elementos, incluyendo el aluminio, son metales, buenos conductores de la electricidad y el calor, presentan apariencia plateada y son bastante blandos. Los compuestos del boro son empleados en la fabricación de vidrios refractarios, es decir, resistentes al calor, y los compuestos de aluminio son empleados en la fabricación de envases, utensilios de cocina, medicamentos y productos para el aseo personal. Es decir, aquí estos elementos que están como en un verde más tenue, ¿sí? Mira que este verde es más oscuro, este es un verde más suave. Estos son denominados metaloides. ¿Qué significa eso? Que son elementos que tienen tanto propiedades de elementos metálicos como de elementos no metálicos. Todos los elementos que observamos aquí en verde, en este color y en este otro, son no metálicos, y todos los que observamos de aquí hacia acá, excepto el hidrógeno, son metálicos. ¿Oyeron? Entonces, como estos elementos están en la frontera entre los elementos no metales y los elementos metálicos, por eso se les llama metaloides, porque ellos, digamos que son como que un híbrido, es decir, que van a tener propiedades tanto de los elementos metálicos como de los elementos no metálicos. Grupo 4A de la tabla periódica, conocidos como elementos de la familia del carbono, y aquí los tenemos. Mira aquí, familia del carbono, todos estos elementos. Dice, en este grupo se encuentran elementos que presentan diversidad en sus propiedades. Por ejemplo, el carbono es un no metal. El silicio, aunque es no metal, presenta propiedades eléctricas de semiconductor. El germanio es un metaloide y el estaño y plomo tienen carácter metálico. Las aplicaciones de este grupo incluyen: el germanio se utiliza en la fabricación de aparatos eléctricos como televisores y juegos de computadores. El estaño, al igual que el aluminio, presenta resistencia a la oxidación. Es el componente principal de las aleaciones del bronce y de las soldaduras. Una aleación, muchachos, es cuando se mezclan dos metales diferentes. ¿Oyeron? Aleaciones. El plomo se utiliza como aditivo en la gasolina y también en la fabricación de trajes de protección contra las radiaciones. El plomo ya casi no está siendo tan utilizado en la gasolina, ya que el plomo es un contaminante, es muy tóxico y produce enfermedades tales como el cáncer. Ahora nos vamos a la familia del nitrógeno. Aquí la tenemos, mira, familia del nitrógeno, se las estoy indicando, familia del nitrógeno. Todos los elementos de este grupo, con excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura ambiente. Las aplicaciones de este grupo incluyen el fósforo, que se encuentra como fósforo blanco que reacciona con el oxígeno del aire, y como fósforo rojo, utilizado en la fabricación de cerillas, con las que uno pues enciende la estufa, por ejemplo. El arsénico es un semimetal y se utiliza en la fabricación de insecticidas. El antimonio es un elemento tóxico y se emplea en aleaciones y dispositivos semiconductores. El bismuto, frágil y de color rosado, se utiliza en aleaciones y sus compuestos se utilizan en la fabricación de cosméticos y medicamentos. Ahora nos vamos al grupo 6A, elementos de la familia del oxígeno. Aquí lo tenemos, mira, familia del oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre y el segundo en la atmósfera. Se combina fácilmente con la mayoría de los demás elementos. El azufre reacciona directamente con el oxígeno formando una llama azul. Se emplea en la producción de pólvora. Su principal compuesto es el ácido sulfúrico, utilizado en la fabricación de fertilizantes, detergentes y pigmentos. El selenio se emplea en los procesos de fotocopiado. El polonio es un elemento radioactivo que se emplea en los satélites. Nos vamos entonces al grupo 7A de la tabla periódica, también conocida como familia de los halógenos, esto que te estoy indicando aquí. Grupo 7A o familia de los halógenos. Los halógenos reaccionan fácilmente con los metales formando sales. El cloro, el flúor y el yodo son elementos esenciales a nivel biológico. Por ejemplo, el yodo contribuye con el buen funcionamiento de la tiroides. El cloro forma parte de los ácidos gástricos y el flúor interviene en la formación del esmalte dental. El bromo se emplea en el recubrimiento de películas fotográficas. Y tenemos el grupo 8A o grupo de los gases nobles, que es esta última columna. Gases nobles.
tienen completo su nivel más externo. Se caracteriza por su poca reactividad química. Se hallan al final de cada periodo. Difícilmente forman moléculas. Se emplean especialmente en la fabricación de avisos brillantes como las luces de neón. El helio es un líquido, se emplea como refrigerante, aunque ustedes también saben que el helio, cuando es gaseoso, permite que los globos se eleven. El radón se utiliza en el tratamiento de cáncer y el xenón es útil en la fabricación de bombillas y lámparas. Entonces, miren ustedes la amplia aplicabilidad que tienen los elementos de la tabla periódica. Y por último nos vamos al grupo B, conocidos como elementos de transición, que son todos estos elementos que están en la mitad de la tabla periódica. Todos estos elementos, incluyendo estas dos filas que aparecen aquí debajo, pertenecen a la familia B de la tabla periódica, ¿oyeron? Conocidos como elementos de transición. Estos elementos se ubican en la parte central de la tabla periódica entre los grupos 2A y 3A. Todos son metales a excepción del mercurio. Se emplean en la fabricación de armas y herramientas y en la elaboración de finos y delicados adornos. También son parte importante en la construcción, pues con metales como el hierro se diseñan estructuras para construir casas, grandes edificaciones y puentes, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta la lectura anterior, vas a desarrollar la siguiente dinámica: características o aplicación huérfana, busca un lugar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Acá te dicen, toma una propiedad o aplicación de la bolsa que tiene su profesor en el orden que se lo indique. Pero como yo no estoy con ustedes en el salón, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tomar unos papeles y en cada uno de ellos van a escribir cada una de las propiedades, ¿verdad?, que tienen los elementos. Si quieren, hacen un resumen o escriben lo más importante de cada una de estas propiedades, es decir, del grupo 1A, 2A, etcétera, hasta llegar al 8A, y también de la familia B o grupo B. Entonces tú escribes esas características principales de cada uno de estos grupos y los vas a meter en una bolsa. Luego tú metes la mano en la bolsa y el papel que escojas, si por ejemplo escogiste el grupo 1A de la tabla periódica, tú aquí vas a decir cuál es el nombre. Entonces tú vas a decir grupo 1A de la tabla periódica conocida como elementos alcalinos. Aquí escribes cuáles son las propiedades que tienen esos elementos y la aplicación de esos elementos. Sí, algo muy sencillo es lo que vas a hacer en esta actividad. Y con esto terminamos la primera parte que vamos a trabajar ahora en el cuarto periodo. Hasta aquí la primera parte. Posteriormente se les estarán dando las explicaciones de la temática que siga a continuación de esta. Que tengan un excelente día.